días. Vamos a comenzar. Felicitaciones por venir siempre temprano, niños. Para el siguiente niño del celular. Ya, la bolsita, por favor. Niños. Para la siguiente vez que vayamos a práctica, vamos a... Por lista lo voy a hacer que entren, ¿verdad? Porque los que siempre llegan, niño, ¿qué está viendo usted? No creo que esté viendo la clase. ¿Ah? Pues sí, o sea, ¿está en clase o va a haber ahí otra cosa que no sea la clase? Entonces, póngame atención, no voy a estar preguntando después. Tengo una cantidad exagerada de ejercicios que vamos a hacer, pero no en la computadora. La computadora no me enseña. Me va a enseñar cuando ya esté yo con un lenguaje de programación propiamente aplicado a la asignatura. Pero en este momento lo que me interesa es que despertemos, buenos días, la lógica. Si se fijan, la computadora, la lógica, ella hace lo que ustedes le manden que hagan. Eso sí, que si un comando lo han puesto malo, entonces sí les va a decir y no van a pasar. Eso es lo que se aprende cuando están ustedes en la computadora, ¿verdad? Sin embargo, cuando utilizamos, más que todo en esta unidad es cuando utilizamos el diagrama de flujo. Y hoy nos vamos a meter por ahí en un problemita y lo vamos a hacer bien serio, ¿verdad? Vamos a hacer lo de las elecciones, pero vamos a poner solo por bandera, ¿verdad? No vamos a utilizar el voto cruzado. Así es que se va a poner interesante. Vamos a hacer un repaso sobre esto, ¿verdad? No repaso, vamos a ver el objetivo. ¿Cuál era el objetivo general? Aprender a resolver problemas utilizando las estructuras de control selectivas. ¿Me pueden resolver ustedes un problema? ¿Quedó claro lo que vimos? Porque sí vimos, ¿verdad?, cómo se aplica. ¿Sí? ¿Podríamos decir que sí? ¿O todavía tenemos que darle? Bueno, en lo que sigue vamos a seguir revisando las estructuras de control, ¿verdad? Vamos a la parte 2. Entonces, podríamos decir que en general sí han aplicado eso. No los veo muy claros. Veamos los específicos, tal vez aquí. Estudiar las estructuras de selección simple y doble y aprender a utilizarlas elaborando algoritmos para la solución de problemas. ¿Sí? ¿O no? ¿O tampoco? ¿Qué es lo que hicieron allá en el centro de cómputo? Primero digitaron, ¿verdad? Primero digitaron para irse poniendo a tono con la máquina. Y después, ¿qué hicieron? Resolvieron dos problemas, ¿verdad? ¿Todos lo resolvieron o alguno de ustedes no pudo resolver? Jóvenes. ¿Hubo alguien que no pudo resolverlo? Acuérdense que yo voy a revisar, todavía no he revisado los problemas que resolvieron.
De los que me llamaban ahí a cada rato, veo que lograron salir adelante. ¿Y los demás? ¿No hubo problemas? ¿O sí hubo problemas? Aquí tienen que despejar las dudas, niños. En parcial no. Ahí tienen que aplicar ya los conocimientos adquiridos. Aquí pueden preguntar todo lo que quieran. Yo creo que ustedes terminaron la práctica, la subieron y ahí se olvidaron del programa. Yo sé que son varias asignaturas las que ustedes llevan, pero programación es una a la que ustedes le tienen que dar prioridad, porque es la base de su carrera de aquí en adelante. Entonces hay que aplicarle un poquito más de tiempo a programación. Entonces, el silencio me dice que realmente no hemos aprendido nada. Buenos días. ¿Tienen preguntas o todo estaba bien? ¿Cómo? ¿Pregunta? ¿Todo les salió bien? Sí, lo que hicieron. Es que lo que pasa es que eso es lo que ustedes aplicaron ahí. ¿Cómo? No utilizamos, niños, por favor. ¿No qué? No utilizaron. ¿Sí? ¿Usted espera verla como el Swish? ¿Lo oí que dijo Swish? No. No. Hoy vamos a ver el case, ¿verdad? Y el case lo podemos aplicar para meternos en problemas con las elecciones. Pero solo lo vamos a aplicar a 3 partidos, ¿verdad? Ya van a ver qué interesante se va a poner. Entonces, vamos a continuar entonces. Vimos las estructuras de control, ¿verdad? Cuando debemos de tomar una decisión. Es que lo que pasa es que ustedes cuando oyen decir la palabra selectiva, no la aplican a la decisión que están tomando, ahí están seleccionando un camino. Esa es la situación. Ese es donde no lo asocia con esto de tomar una decisión. Donde no lo asoció allí, y aquí está, ¿verdad? Acuérdense que la teoría es la que nos da las bases para poder hacer la práctica. De ahí es donde vamos a aprender cómo hacer las cosas. Y la práctica es la que nos va a enseñar. Pero la teoría es parte fundamental. ¿Qué más decíamos? Se utiliza para tomar decisiones lógicas. Por eso les decía, la máquina no me enseña lógica. Porque la máquina no me deja pasar si no estoy utilizando bien los comandos. Entonces allí siempre me va a salir bien. Al fin de tanto probar y probar y probar, me va a salir bien. Pero ¿realmente en la lógica aprendí algo? No, aquí en los diagramas de flujo es donde vamos a cimentar todo eso. ¿Qué más? Esto lo vamos a ver ahora. La toma de decisiones en cascada o anidadas.
permite controlar la ejecución de acciones para hacer si se cumple, ¿verdad? O no se cumple. Teníamos simples, dobles y múltiples. ¿Qué más? La sencilla era la sí entonces, ¿verdad? ¿Qué más decíamos? Y veíamos el diagrama, ¿verdad? Se cumple la condición, no se cumple. Esa es la sencilla. Esa es sí entonces. ¿Qué más veíamos? Veíamos un ejemplo, analizábamos el problema. Y aquí evaluábamos. Si la calificación es mayor que 7, entonces voy a imprimir aprobado. Si no, pues no hago nada. Me salgo si eso es lo que tengo que hacer, por si no sigue ahí otra cosa. El ejemplo 2. Dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15%. Entonces aquí tengo que hacer el análisis, las variables de entrada, las variables de salida, hago el aumento y después vengo a tomar la decisión. Si esto se cumple, voy a hacer eso, ¿verdad? Y luego voy a imprimir. De nuevo les repito, cuando yo voy a imprimir una variable, antes tengo que o haberla ingresado allá o haberla calculado. Pero yo aquí no puedo imprimir algo que no exista. Eso sí, métanselo aquí, ¿verdad? Esto yo no lo puedo pasar para acá. ¿Por qué no lo puedo pasar para ahí? Porque no tengo que voy a imprimir. No tengo un valor. Y si no se cumple, pues me salgo. Como les decía, eso era bien sencillo. Vimos unos ejemplos y luego vimos la doble, la que me dice sí, entonces, si no, ¿verdad? Evaluamos la condición, hace la operación, evaluamos la no, el si no. Aquí vamos el sí, entonces hacemos esto, si no, hacemos esto. Y ahí continúa el programa. ¿Qué más vimos? El pseudocódigo, ¿verdad? Que se le pone ahí, ¿cuál es el que vamos a ocupar? Acuérdense que yo dentro de un examen, de una evaluación, ahí les pongo qué es lo que quiero, ¿verdad? Ahí les voy a poner si quiero el análisis, que es lo que estamos viendo acá, qué es lo que debe ser el análisis, la descripción de variables. ¿Para qué me sirve cuáles son de entrada y cuáles son de salida? Para saber qué es lo que voy a imprimir de acuerdo a lo que me están pidiendo que imprima. Luego, ¿qué más? Esto. En esta unidad, esto va a ser el punto focal que yo les voy a evaluar. En la siguiente unidad sí ya vamos a evaluar código, pero no código en sí, sino la lógica de cómo manejar el código. Porque lo que vamos a ver en la siguiente son matrices. Y las matrices es bien difícil explicarlo en un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque se ve bien sencillo en un diagrama de flujo. Pero ya en el código ya es el más difícil. Y ahí sí ya pueden ver los deportamientos. Y esos sí son preguntas. Entonces sí vamos a ver códigos. Por el momento vamos a ver diagramas de flujo, que es donde vamos a ver exactamente, a poner en práctica lo que es la lógica. Acuérdense que desde el inicio definimos, ¿verdad?, que lo que vamos a cimentar aquí es la lógica. Alguien me decía que la lógica no se puede enseñar, que la lógica ya la traemos. Por Dios, entonces no habrían muchos informáticos, entre ellos yo, ¿verdad?
Porque yo la lógica la fui tomando, la lógica de mi vida es una, ¿verdad? Pero eso mismo hay que aplicarlo, el sentido común, cuando ya vamos a programar. Y tenemos que aprender. Las variables de salida van a ser solo dos mensajes, ¿verdad? Y la evaluación, mayor o igual. En el diagrama de flujo hacemos la evaluación y preguntamos si es mayor o igual que 7, si eso es cierto, aprobado, y si no es cierto, no aprobado. Y ahí se termina, ¿verdad? Para eso. Tenemos el otro ejemplo, el del obrero, ¿verdad? El análisis del problema, el proceso. Esto es una parte, niños, por favor, pongan atención, miren las notas ahí, reflejen. Que si no ponen atención aquí, por gusto que estén revisando videos, ¿verdad? Ok, esto es bien importante que aprendamos. O sea, aquí va implícita la matemática. Aquí va implícito que sepamos utilizar. Porque a veces no sabemos ni calcular cómo voy a entregar un vuelto. A la compra le restamos el billete que nos han dado, ¿verdad? Y es al revés que tiene que hacerse. Entonces esta parte es importante para la resolución de un problema, porque si yo ya esto lo hice mal, va a servir el problema, me va a demandar la empresa que yo le venda, porque imagínense que aquí le pongo, en vez de 0.15, le pongo 15, ¿verdad? En vez de 0.15 yo le pongo 15, ¿cuánto le va a aumentar? El 150%. Y entonces me va a demandar la empresa por el sistema que yo le hice. ¿Se dan cuenta lo que una formulita mal utilizada, todo los estragos que les puede causar en un problema? Y miren, hay un montón de sistemas que andan por ahí que el IVA no lo pueden calcular bien. Y le acarrean serios problemas a los dueños de las empresas, porque con el gobierno, ¿verdad? Porque están calculando mal el IVA y están pagando otro IVA que no debe de ser. Menos, por supuesto. Pero también bien sabía que era menos lo que estaba pagando, pero como era menos lo que le iba a pagar, después vienen las consecuencias y vienen las demandas de Hacienda, ¿verdad? Entonces, esto es crítico cuando nosotros hagamos ese tipo de cálculo. O sea, ya no solo se ve, fijen en la lógica que debe de llevar, ¿verdad? Sino que también les tengo que calificar que utilicen bien eso. Porque ustedes están aprendiendo a hacer sistemas de resolución de problemas. Eso es lo que están haciendo ustedes, simplificándole la vida a los demás. Para eso están aquí, ¿verdad? Para eso están aprendiendo algo del área de informática. Y luego veíamos el diagrama, hacíamos la evaluación, si eso no era cierto, por S por 0.15, si eso era cierto, si no era cierto, por 0.10. Si yo aquí no soy claro en esto, de igual manera voy a afectar a los empleados, ¿verdad? Si no aplico la lógica que eso debe de llevar. Teníamos un ejemplo más. Si no los han revisado, hay que revisarlos, ¿verdad? Aquí tenemos, pregunta si es menor o igual que, evalúa. Si eso es cierto, hace una cosa, y si no es cierto, hace otra cosa.
y lo mirábamos cómo se utiliza en el if, ¿verdad? La condición, la sentencia y lo demás. E incluso fuimos a hacer una práctica. Si se fijan ustedes, el ejercicio no quedó para subirlo exactamente a la hora que se termina la práctica, sino que quedó hasta las 12. ¿Por qué lo dejé hasta las 12? Porque algunos tienen tiempo de seguir después. Pero ¿cuál es la importancia de esto? De las prácticas. No es solo hacerlas, es aprender. ¿Verdad? Si yo solo llego y lo hago y no aprendí, entonces estoy equivocado. Pero si yo llego, me tomo mi tiempo, a mí no me preocupa que me estén preguntando. Me preocupa que no soy múltiple para poder atender a todas las llamadas. Eso sí me preocupa. Porque me llamaban de todos lados y hoy aquí no veo que nadie me pregunte. Todo el mundo, mire aquí qué pasa, mire y aquí. Y ahí se pudieron ir dando cuenta ustedes lo difícil que es el declarar bien una variable. Tal vez no lo difícil, lo delicado. Una variable mal declarada no les permite a ustedes poder avanzar. No les permite hacer nada. También había un código para esto, ¿verdad? Para este ejemplo. Y eso pudimos ponerlo en práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ir entonces a la parte, las estructuras, a la parte 2. El objetivo: aprender a resolver problemas utilizando las estructuras de control selectivas. El específico: estudiar las estructuras de selección múltiple y en cascada y aprender a utilizarlas elaborando algoritmos para la solución de problemas. Aquí se pone un poquito más complicado. Pero gracias a lo que vamos a ver ahora, les va a quedar la tarea para el día jueves. Espérense. Aquí no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Marzo, hoy estamos 10, ¿verdad? Día de pago. 12, el 19 todavía tenemos, entonces esa les va a quedar desde hoy hasta el 19 y la vamos a empezar hoy, ¿verdad? Vamos a empezar hoy aquí la tarea y es individual. Antes la hacía yo en grupo. Pero ayer hice una reunión con los docentes de programación y estuvimos discutiendo acerca de ese que yo les dejo. Y que lo que me dijeron fue: mire, es excelente porque ahí sí que se tiene que utilizar increíblemente la lógica y los obliga a pensar. Pero si lo deja en grupo, solo es uno el que lo hace. A lo sumo 2. Porque en un grupo está el proveedor, ¿verdad? El que solo anda viendo que haya algo que comer. Está el de logística, de transporte, ¿verdad? Es el que, ay, yo te voy a traer, no te preocupes, ¿verdad? Está el que trabaja. A lo sumo se le agrega otro ahí, ¿verdad? Y está el que lleva el tigre. Ay, no les digo, no, ese es el proveedor. Ese no les digo qué es, porque la palabra está, ¿cómo se llama? Está censurada para decirlo en televisión. En YouTube no se puede decir esa palabra.
pero siempre existe uno de esos, ¿verdad? Uno o dos. Bueno, entonces para el 19 van a entregar lo que vamos a comenzar hoy, individual. Individual y a lo sumo en una cartulina lo pueden entregar, ¿verdad? Porque se va a hacer interesante. Así es que va a ser algo larguito, ¿ok? Entonces pongamos atención, porque ya solo esta semana que viene y la siguiente y otra vez a parcial, ¿o no? Esta que viene, no, esta y la siguiente y la otra parcial, pero después nos vamos de vacaciones. Imagínense ustedes qué tal si nos vamos de vacaciones y al regreso venimos a parciales. No, por Dios, es una de malas notas. Bueno, veamos. Vamos a ver la estructura selectiva simúltiple. El switch, por eso le decía yo que en medio le oí que hablaba de switch. ¿Qué es eso? Es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones cuando se tienen más de dos opciones alternativas de acción. La estructura selectiva múltiple permite que el flujo del diagrama se bifurque por varias ramas en el punto de la toma de decisiones. Esto en función del valor que tome el selector. Así, si el selector toma el valor 1, se ejecutará la acción 1. Si toma el valor 2, se ejecutará la acción 2. Si toma el valor n, se realizará la acción n. Si toma un valor distinto de los valores comprendidos entre 1 y n, se continuará con el flujo normal del diagrama. ¿Se entiende esto? No, ¿verdad? Pero ya en un ejemplo sí vamos a poder. No me gustaría que estén anotando esto porque acuérdense que subo la clase. Lo que deben de anotar son puntos, ¿verdad? Claves. Puntos claves de lo que yo estoy diciendo porque perdemos el tiempo en anotar esto. Y esos solo son los docentes que no han preparado la clase, que nos ponen a que estén copiando o les dictan del libro. Ya les voy a dictar un poquito. Veamos cómo es el diagrama. Ahí lo vamos a entender. ¿Qué decía? Que dentro del selector ahí tenemos múltiples decisiones. Perdón, múltiples, sí, para seleccionar. Ahí tenemos una. El valor 1 hace la acción 1. O sea, aquí se va a evaluar el sí múltiple. Aquí lo voy a evaluar. Si es, aquí es 1, valor 1, acción 1. Si es el valor 2, ¿verdad? Acción 2. Si es el valor n, acción n. ¿Qué significa? Que voy a tener n cantidad de decisiones en un switch. Para Visual Basic se llama case, ¿verdad? Y ahí pues se realiza lo que se tiene que realizar. Y el pseudocódigo sin selector es igual a valor 1, valor 2, hacer acción 1, hacer acción 2, valor n, hacer acción n. Y fin del condicional. Salud. Donde selector, variable o expresión a evaluarse, según la cual se tomará una de las múltiples decisiones o alternativas. Acción 1, operación o conjunto de operaciones que se van a realizar si el selector toma el valor 1. Acción n, operación o conjunto de operaciones que se van a realizar si el selector toma el valor n. Hoy sí, n significa que es una cantidad, ¿verdad? Indeterminada hasta ese momento, o sea que va a valer n. Los n valores.
Y da la casualidad que ese switch es el que vamos a ocupar, ¿verdad? Uno de estos va a ser Arena, FMLN y GAN. Para esos tres, con esos tres suficientes nos vamos a poner. Los otros no tienen menos del 2%. Así que no entran. Vean, dado como datos la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente teniendo en cuenta la siguiente tabla. Categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Si es categoría 1, el aumento debe de ser el 15%. Si es categoría 2, debe de ser el 10%. Si es categoría 3, el 8%. Y si es categoría 4, el 7%. ¿Cuál sería ahí las expresiones que debo de utilizar según lo que vimos anteriormente? ¿Cuál sería el valor 1? La categoría, ¿verdad? El 2, la categoría 2, valor 3, la categoría 3 y valor N, en este caso, es 4. Vamos hasta 4. Entonces sería categoría 4. ¿Cuál sería la acción? El aumento, ¿verdad? Esas son las cosas que quiero que vayamos comprendiendo de la teoría y que la podamos expresar acá. El análisis del problema, la variable de salida. Leamos el dato. ¿Qué es lo que necesito? Dado como dato la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente. ¿Qué es lo que voy a tener yo como salida? Un nuevo sueldo, ¿verdad? Representa el sueldo incorporado y le vamos a llamar numérica real. Ya váyanse ustedes aprendiendo eso. Que si voy a definir variables, también le voy a definir el tipo de datos, ¿verdad? En un examen, todo eso van a tener que poner. En este que es, representa el sueldo con el aumento incorporado y es de tipo numérica real. Ahí me pueden poner cualquiera de los tipos que hemos estado viendo. Entero me pueden poner y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque no es en máquina que estoy evaluándolo, el código ya es otra cosa, ¿verdad? Para un número hay una serie de cosas que puedo poner. Algunos como que eso del IN 16 como que les ha caído bien, ¿verdad? Y lo han estado usando mucho, pero no se puede usar eso cuando no sabemos exactamente hasta dónde me va a hacer llegar. Por lo menos para calcular el de minutos y segundos. ¿Se acuerdan de ese problema? Le han puesto IN 16 y ese los margina y no pueden más de 1000. Para más de 1000, llega hasta 999. Hay que verlo eso y no hay que usarlo. Acuérdense que eso lo van a utilizar cuando ustedes realicen enormes sistemas, ¿verdad? Ahí sí tengo que cuidarme yo. Pero para efectos de aprendizaje, no se compliquen la vida. Porque si le ponen a eso no los va a dejar pasar. No sé, alguno de ustedes creo que lo utilizó y me llamó y miren qué pasa aquí, qué pasa aquí. Hay que aprender también a leer lo que dice el sistema, ¿verdad? ¿Por qué le dice qué es lo que está pasando? Y ahí le decía desbordamiento, pero no alcanzaba a entender qué es lo que estaba pasando. Significaba que había declarado IN 16 y que el valor que le iba a salir a él era mucho más grande que IN 16. Entonces video, quítele eso y no le ponga IN, le digo, porque está poniéndole entero y le pueden salir decimales. ¿Por qué le pueden salir decimales? Porque hay una división implícita ahí, ¿verdad? Era para calcular los días.
Entonces ahí le va a salir algo más enorme. Acaba de venir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Se pongan las pilas viendo los videos. Ok, entonces esto lo vamos a poner ahí le pueden poner ustedes, si van a ocupar entero y le ponen real, pues no hay problema, real abarca todos los números. Pero yo lo que sí quiero es que ustedes me digan, ¿verdad? Si no, si es de carácter. No vayan a ponerle string, porque si le ponen string, ya eso es del lenguaje, ¿verdad? Entonces ustedes le ponen carácter. Tipo letras le ponen también, no hay problema. Yo sé qué es lo que están queriendo poner. Luego las variables de entrada. ¿Qué es lo que necesito para la variable de entrada? Necesito una variable para la categoría. Le voy a poner key, representa la categoría del trabajador y le vamos a poner numérica entera. SUE, representa el sueldo del trabajador, numérica real. ¿Será que solo eso necesito como variables? 3 variables son todas las que necesito. Analicemos, ¿esta para qué la necesito? Me va a representar el resultado, ¿verdad? ¿Esta para qué la necesito? Necesito saber a qué categoría pertenece el empleado. Ah, ok. Y necesito saber cuál es el sueldo para saber qué aumento le voy a aplicar. Si no, si me dice es categoría 1, pues sí, el 15%, pero ¿a qué? ¿Verdad? A un sueldo. Ah, entonces ya hice el análisis de a dónde voy a ocupar esto, ¿verdad? Entonces veamos acá, en el proceso. Si key es igual, yo pongo todo, así como un menú. Fíjense que se ocupa bastante para hacer menú en consola. Luego me pregunta si es el 1, ¿verdad? Si case es igual a 1, hago esto. El sueldo por 1.15. ¿Por qué estoy poniendo 1.15? ¿Se acuerdan por qué? El 1.15 significa que aquí, en vez de sumarle al sueldo el aumento, de una vez con esto le estoy haciendo eso. No se entiende. 1 es el sueldo, ¿verdad? Y .15 es el aumento. Entonces, si yo multiplico el sueldo por esto, me va a dar exactamente el nuevo sueldo. ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué estoy explicando así detenidamente esto? Porque es parte de su aprendizaje. Que esto en matemático no tiene nada que ver con la programación. Claro que sí. No hagan bien esta operación y su sistema no sirve, porque va a dar basura como resultado, ¿verdad? Entonces esto debemos de tener cuidado. Pero mire, yo siento que ahí mejor pongo sueldo más sueldo por 0.15. Está bien, no hay problema. Pero miren cuánto tiempo se ahorran aquí, ¿verdad? Para estar digital. ¿Estamos? Por eso no es exigencia que lo hagan. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Luego, si es 1, lo voy a multiplicar por 1.15. Si es 2, por 1.1. Si es 3, aquí mucho cuidado. Porque aquí posiblemente me equivoque y le ponga un 1.8. Y mire qué suerte la de ese empleado, que el 80% le voy a aumentar de sueldo. Y me despiden a mí por andar ¿verdad? O sea que debo tener cuidado con las cantidades, los porcentajes al convertirlo. Simplemente todo eso divídanlo entre 100. 15 entre 100 y les va a dar .15. 10 entre 100 les va a dar .1. 8 entre 100 les va a dar .08. ¿Verdad? Es mejor hacerlo así. Hay algunos que no se complican la vida y le ponen sueldo más sueldo por 15 entre 100. Está bien, sale igual.
más largo, pero así lo entienden. Y el resultado es bueno, ¿verdad? Entonces todas las cositas deben de tomarlas bien en cuenta. Y fin, está bien sencillo, ¿verdad? Ahora veamos. Miren el diagrama. Inicio, key y sueldo. Leo la categoría y leo el sueldo. ¿Por qué? Ya lo puse ya en el siguiente. Y abro, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a evaluar aquí? La categoría. Es la categoría igual a 1, ajá, entonces el nuevo sueldo va a ser sueldo por 1.15 y aquí voy a poner la categoría y el sueldo. El nuevo sueldo. Es Kate 2 N sueldo igual a SUE por 1.1, imprimo Kate N sueldo. Es Kate igual a 3, sueldo por 1.08. Es Kate igual a 4, entonces el sueldo por 1.07. Y aquí voy a imprimir cualquiera de los tres. ¿Alguna vez voy a tener problemas y voy a imprimir 2 veces esto? ¿Sí? Digamos, en el caso de que ya no sea un número, sino que la categoría, digamos, sea un carácter, usted en el momento de declararlo tendría que poner algún comillas o algo. En la declaración le voy a decir de qué tipo es. Ah, bueno. Y aquí lo voy a usar de acuerdo acá. Lo que voy a evaluar es si es tipo, ¿se acuerdan que utilizamos, ¿cómo se llama? Una que decía que era tipo carácter y solo era una. ¿Se acuerdan? Para S y N. En este caso aquí, ¿se acuerdan que les dije también que se ocupa mucho en consola? Lo ocupábamos para hacer un menú. Hay un menú, imagínense el problema aquel de hacer que un número sume, multiplique, reste y divida. Ahí se hace un menú, ¿verdad? ¿Y qué podría utilizar yo aquí? Operación en vez de key. Si es la operación suma, entonces va a sumar los números. Si es resta, entonces va a restar. Eso de la resta es un tanto complicado. No sé si se han dado cuenta ustedes acerca de la resta. O sea, la resta siempre va a ser complicada. Si no en matemática, va que cuando todo es positivo, cero problemas, bien bonitos se van. Nomás les comiencen a poner símbolos ya negativos ahí, ya sí que se les volvió complicado. Igual acá, ¿verdad? Cuando se dice resten 3 números, de 3 números haga su resta. ¿Cómo lo hicieron? Porque ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Cómo le pusieron? Número 1 menos número 2 menos número 3. Ya no es cierto. Ya no es una resta. ¿Sí o no? A ver, ahí se pone complicado. A ver, ¿quién me puede decir lo contrario? ¿Qué dice ahí? Dice, de 3 números leídos desde el teclado, sumarlos, restarlos y multiplicarlos. No llegábamos a la división, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, la suma, número 1 más número 2 más número 3. Resta. El primero menos el segundo, ya voy mal. Porque realmente, ¿a qué le voy a restar? Si me dice que tengo que hacer la resta de los 3 números. Pero yo podría comenzar número 3 menos número 1 menos número 2, ¿sí o no?
Entonces, si ahí no está claro qué es lo que voy a hacer, posiblemente si me dicen haga la suma algebraica, ¿verdad? Ahí sí yo puedo meter números negativos y positivos, pero en esa haga la resta, ¿contra qué? Pues, si me dicen a 20 réstele 15, bien fácil, ¿verdad? Y digo 20 menos 15. Pero si me dicen ingrese 3 números y haga la resta de ellos, ¿contra qué? Entonces tendría que poner menos número 1, menos número 2, menos número 3. Al final va a ser una suma algebraica. Entonces esos problemas están como que así, porque lo que ustedes hicieron fue el primero restarle los otros dos. ¿Sí o no? Pero realmente si analizan el problema se van a dar cuenta que no están cumpliendo. Y entonces el problema de quién es del que hizo el ejercicio. En todo caso yo, ¿verdad? Porque yo tendría que haber puesto un parámetro al que le iban a restar. ¿Estamos? Pero ustedes bien galán me hicieron. Como que le dije yo al primero, resten en los otros dos. Y así lo hicieron. ¿Sí o no? Entonces queda claro cómo vamos a usar el switch. Este es bien sencillo, ¿verdad? ¿O hay algún problema con eso? ¿Estamos bien o estamos mal? Se quedó la lista. Bueno, saquen una hojita por favor, que estas no son las de echarlo. Yo se los voy a pasar, una hoja que comience ahí, termine aquí. No, aquí que termine. Y otra aquí, que termine allá. O allá. Allá va a comenzar ahí. Porque quiero avanzar con esto. Jóvenes, ahora es cuando pueden preguntar, ¿verdad? Si tienen algún problema con eso. ¿De cuánto puede ser? Como decía ya, n, ¿verdad? O sea que no hay ningún problema, pero jamás me voy a complicar la vida poniéndole. Incluso el que vamos a ocupar es el 3. Donde la impresión les estaba diciendo. Jamás. Esto es una decisión, ¿verdad? Porque él dice, en caso sea el 3, va a imprimir solamente el 3. Pero eso no significa que el sistema no va a volver a caer ahí. El sistema va a volver a llegar ahí, porque cuando yo uso un case, él sale, hace y vuelve a regresar acá, hasta que yo le diga lo contrario, hasta que le ponga otra cosa que no tenga nada que ver con eso, digamos una n. Pero eso yo te lo tengo que decir en el código, ¿verdad? Si no es ninguno de estos, entonces salgas. Para cualquier otra cosa que no sea 1, 2, 3 o 4, entonces salgas. ¿Estamos? ¿O no estamos? Diga. ¿Es del proceso, el proceso? No, el proceso es eso. Esta es la condición, ¿se acuerdan? La categoría de ingresos, ¿qué la voy a imprimir? ¿A dónde? La categoría de ingresos de arriba. Ajá. ¿Qué la voy a imprimir allá abajo? ¿A dónde la imprimo? Ahí. Ajá. Porque aquí le estoy diciendo a la categoría X es el nuevo sueldo que va a tener. ¿Estamos? Por eso lo estoy imprimiendo. Porque si imprimo nuevo sueldo, ¿de qué categoría? Pues estamos hablando que de acuerdo a las categorías es que les voy a aumentar. Entonces por eso necesito aquí decirle, el empleado de la categoría 3 va a tener este nuevo sueldo, de acuerdo a lo que yo he calculado ahí. Excelente. Vamos, más preguntas. Acuérdense ustedes que el resultado que yo voy a presentar, ¿verdad?
el resultado que yo voy a imprimir tiene que decir algo. Si yo solo imprimo el nuevo sueldo, no sé de quién es el nuevo sueldo, a qué categoría pertenece el empleado. Pero si yo ya imprimo la categoría y a la par cuál es el nuevo sueldo, entonces sí ya me dice algo. En este ejemplo, solo estamos utilizando una categoría y un sueldo a la vez, pero en la entrada de datos. Acá sí. Pero podríamos hacer que pueda ingresar N cantidad de categorías y sueldo. No. La sus resultados. No. No, aquí solo va a ser siempre, va niños, la pregunta que me están haciendo acá, que si yo puedo ingresar aquí múltiples categorías, simultáneamente no, pero esto es va a estar girando, de acuerdo aquí a esto, aquí después vamos a ver en la repetición que va a volver a evaluar. Me va a pedir otra vez que ingrese la categoría y el sueldo. Incluso puede ser que el sueldo ya no tenga que meterlo si ya estoy conectado a una base de datos, pero ese ya es harina de otro costal. ¿Verdad? Ahorita no estamos hablando de bases de datos. Ahí en el parcial creo que algunos de ustedes me pusieron. Y va a traer el precio a la base de datos cuando vimos eso. ¿verdad? No tengo que meter el precio porque ya ahí está en la base de datos. Y lo escribieron, ¿verdad? Aquí en el proceso, o acá no, aquí lo escribieron. ¿Más preguntas sobre esto? Continuamos. Continuamos con el sí, entonces, si no, y ahí hay un caso, ¿verdad?, de cómo se debe de usar. Aquí vamos declaramos las variables, luego, si se fijan, este es una herramienta que viene en el lenguaje, ¿verdad? Y es el select case. Select case. En este momento le dice evalúe key. Alguien me preguntó que se había topado con que no sabía cómo capturar este valor. No era de ustedes, ¿verdad?, sino del virtual. Pero, digo yo, ¿cómo es que quieren aprender? Porque yo les expliqué cómo capturar ese valor aquí en una de las clases, ¿verdad? En una clase filmada. Entonces, si no ven las clases, ¿cómo quieren aprender? Está bien difícil, pero en fin. Luego, aquí evalúa cada una de ellas y hace eso, y al final va a escribir el nuevo sueldo. Bueno, aquí no escribí el código. Ahí no va a aparecer el código. Aquí hay que ponerle otro ampersand y ponerle la categoría. Ahí no está, de acuerdo a lo que hicimos en el otro. ¿O sí? ¿No, verdad? No. Entonces hace falta imprimir la variable ahí. Esto lo pueden ir a practicar también si quieren, pero ya pónganle otra cosa, pero no esperen que el jueves, incluso el jueves la práctica va a ser, pero aquí, porque vamos a hacer parte de los ejercicios, no el que les he dejado, ¿verdad?, el que les voy a dejar. ¿Estamos? Veamos esta, selectivas en cascada o anidadas. Encontramos numerosos casos en el desarrollo de la solución de problemas en el que luego de tomar una decisión
y marcar el camino correspondiente a seguir, es necesario tomar otra decisión. Se señala luego de evaluar las condiciones, la rama correspondiente a seguir, y nuevamente podemos tener que tomar otra decisión. El proceso puede repetirse numerosas veces. En este caso, para resolver el problema, estamos aplicando estructuras selectivas en cascada o anidadas. Veamos los siguientes casos. Condición 1, si es verdadera, y aquí aparece ya otra. Ya apareció otra. Ya no basta con que nos compliquemos aquí, ya me están complicando la vida ahí también. Y esa es la tarea que les va a quedar. Luego viene y aquí hace la operación, aquí hace falta un punto. Es la operación 2.1, no la operación 21, para que no se me vayan a equivocar. Es la operación de la condición 2, la 2.1. Si eso es falso, entonces va a seguir aquí. Y va a ser la operación 2.2. Ahí se le borró el punto. Ajá. Bueno. Luego aquí, fíjense que cuál es el problema. El problema que resulta cuando ustedes están niños con ese celular. Joven, ¿qué quedamos con los celulares? Si quiere contestar, yo no doy permiso. Si por mí no hay ningún problema. Toda vez no me haga desorden y salga, ¿verdad? Por mí no hay problema. Usted sale, pero no va a poder estar hablando y poniendo atención a esto. Y esto sí es complicado, ¿verdad? Esto no es sencillo. ¿Para qué voy a mentirles? Y si no le pongo atención, peor todavía, ¿verdad? ¿Cuál es el problema para nosotros? El problema es cuando comenzamos a hacer algo. Voy a hacer la condición 1. Cuando yo evalúo acá y evalúo si eso es cierto, si esa condición es cierta, estoy pensando en qué pasa si no es cierto. Y ahí es donde me voy a dar en los dientes, porque voy arrastrando que qué va a pasar aquí, no me importa. Si ya se cumplió aquí, aquí ya no va a existir. Pero después sí tienen que venir a hacerme la condición, pero por el momento a ustedes no les importa qué va a pasar si no es así. A ustedes solo les debe de importar lo que va a pasar si eso se cumple. Y resulta que me voy a topar con otra decisión. En esta decisión, de igual manera, ¿qué va a pasar aquí? Si es verdadera, ahí me voy a centrar. ¿Qué va a pasar si no? Todavía no. ¿Verdad? Ahorita no se compliquen la vida, que después no pueden borrar aquí y dedicarse aquí, esa es otra cosa, pero pónganle la mano, pónganle una hoja de cuaderno o algo, pero no se preocupen de lo que va a pasar aquí cuando estén evaluando aquí, ni de lo que va a pasar aquí cuando estén evaluando aquí. Ahorita me dice que es verdadera, entonces me interesa solo lo que sigue ahí, ¿verdad? Ahí viene ya las operaciones. La 2.1, a eso tengo que hacer y me voy hasta acá. Luego vengo para acá. La condición sí no se cumplió. Entonces me voy a dedicar a esto. Pero si sí, no hombre, si no se cumplió, le está diciendo. Entonces ya no se preocupe por venir a ver qué pasó aquí o qué hizo aquí. Si lo que hizo aquí tiene que ver con esto, no. Simplemente, si no se cumple, esto ya no existe.
Pero como ustedes ya lo hicieron esto, yo tengo que revisar eso, entonces no lo pueden borrar, pero sí le pueden poner algo para no complicarse y hacer lo que viene ahí, ¿verdad? La operación 2.2. ¿Os queda claro? ¿Las niñas siguen viniendo las mismas 4? 4, miren, 1, 2, 3, 4. Seguimos acá, y si la condición falsa, pues se sale. Este es bien bonito, bien lindo, ahí veas, no saca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí solo ocupa el sí entonces. Y aquí no hace nada. La estructura selectiva simple, y esta ya es una doble. Y ahí tenemos el pseudocódigo y veamos otra estructura. Sí entonces, si no, como también la estructura sí entonces. Veamos otro ejemplo. La condición 1 se cumple, ok. ¿Qué pasa aquí? No me interesa. Si se cumplió, entonces ¿qué voy a hacer ahí? Otra condición. Se cumple, ok. Miren, un consejo también. Si ustedes comienzan a evaluar y aquí van a utilizar verdadera, sigan eso mismo. Sigan en la misma línea. Todo el que esté a qué lado debe estar, a la derecha. Ahí sigan. Si ocupan la falsa para este lado, ocúpenla todo para la izquierda. A la izquierda son falsos. Bueno, puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Gracias a Dios que me entendieron. ¿Ok? Vamos con la condición 2. Y entonces si me dice que es verdadero, voy a hacer lo verdadero y me voy a olvidar de este. Pero si no se cumplió, me voy a venir a hacer las operaciones 2.2. Aquí ya terminé con esta, pero si aquí no se cumplió, ahí viene otra cosa. Ya se puso ahí más complicado. Bueno, me va a interesar si eso es verdadero, la operación 3.1. Pero si eso es falso, ahí solo voy a salir. Por suerte no me están poniendo otra decisión ahí. O sea, yo puedo hacer una mezcla. Y esto les va a servir bastante porque hay momentos en que no hay cómo salirme de una de esas. Cuando estoy haciendo anidados no hay, pero esto lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Toda vez hayan cumplido con todo lo que les va a pedir el ejercicio. Se pone ya más interesante, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura selectiva doble, otra selectiva doble, y aquí esta es una sencilla, ¿verdad? Porque hace o no hace. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo complicado que a dónde vamos a poner la derecha que es verdadero y lo falso a la izquierda? Izquierdista, comunista, no, perdón, izquierdista aquí de este lado. ¿Ven? Uy. Ahí está el pseudocódigo, ¿verdad? Si la condición 1 existe, hacer operación 2.1, si no, hacer operación 2.2, fin del condicional, si no, la condición 3, hacer operación 3.1, fin del condicional, fin del condicional.
Acuérdense que si yo abro uno aquí, tengo que cerrarlo aquí. Ese es un problema, pero fíjense que en el código, en el lenguaje del Visual Basic, cuando ustedes abren un if, inmediatamente les pone él el if. Solo tengan el cuidado de no irlo borrando, sino que ir trabajando en medio con el siguiente, y así, si abro otro if, va a abrir un if, él solito lo va cerrando de una vez, pero yo tengo que ir poniendo ahí en medio. Vieron qué interesante le pone ahí. ¿Preguntas? Veamos. Dado un número entero, determine si el mismo es positivo, negativo o nulo. Análisis del problema, variable de salida, 3. Texto que indica si el número es positivo, negativo o nulo. Y va a ser alfanumérico. De entrada, número a evaluar, numérica entera. Proceso, si número es mayor que 0, entonces la respuesta va a ser igual a positivo, ¿verdad? Si un número es mayor que 0. Fíjense cómo tienen que poner en cuenta el conocimiento de matemática, ¿verdad? O no tiene que ver ahí la matemática con los números enteros, y los fraccionarios, y los negativos, y los nulos. ¿Sí ves? Ok. Entonces, si el número es mayor que 0, entonces es positivo. Si el número es igual a 0, entonces es nulo, ¿verdad? Y si no, la respuesta, el número es negativo y fin. Armar esto es lo que generalmente nos da problemas. Por ahí hay un ejercicio bien encantador que se lo voy a publicar aunque el jueves va a ser día de hacer ejercicios aquí. Dejen de estar tirando besitos. Que les voy a explicar algo. El examen parcial viene de esto. Diagrama de flujo y eso. No, el proceso no. El análisis. El análisis y el diagrama de flujo. Esto es lo que yo quiero en el examen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes prefieren? ¿Practicar código? Yo lo puedo llevar el jueves allá. Para mí es más fácil. Pero yo lo que les voy a evaluar es no el código. Así que si ustedes quieren, nos vamos al centro de cómputo y yo feliz de la vida. Pero a la hora de aplicar el parcial va a ser así. ¿A dónde le vamos a meter duro al código? En la otra unidad. La 3 y la 4 sí vamos a estar allá en el centro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Código, pero la lógica del código, pero no en el centro de cómputo. Pero sí, si no lo hacen allá, no van a poder correr un programa que les voy a poner que corren. ¿Verdad? Entonces, para que no estén tirando besitos, yo no les voy a evaluar código en esta unidad, sino que les voy a evaluar esto. Así que ustedes deciden. Yo voy a venir acá. Ingresamos el número y preguntamos, ¿el número mayor que 0? Sí. Entonces la respuesta va a ser positivo. Y si eso no es cierto, pero si es, no hombre, si ya les digo que no, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? La siguiente pregunta. ¿El número igual a 0? Sí, entonces lo vamos a considerar como nulo. ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir para allá. Pero aquí vamos a continuar. Y me dice, el número igual a 0, aquí es donde viene ya lo que yo debo de evaluar. ¿Por qué voy a ponerle que es negativo? ¿Y quién dice? La condición la primera. Esto, aquí va a ser
Pero aquí tranquilo, ¿verdad? 2, nada más. Pero en el que le va a quedar de tarea, sí es cosa seria. Porque va a ser un arácnido el que van a hacer ahí, ¿verdad? Una araña mutante con múltiples. Entonces, ¿por qué yo puedo aquí determinar que entonces es negativo? Porque ya de aquí ya dije que no es mayor que 0. No es mayor que 0 y aquí me dice que no es igual a 0. Entonces sí puedo poner que es negativo, porque tengo que venir arrastrando esto de aquí, esta decisión de aquí, tengo que arrastrarla hasta aquí. Y si aquí hubiese otro que tengo que llevar este y este, ahí es donde se pone bien complejo, que es la que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y luego este horario es bien complicado que los jóvenes que trabajan lo pongan, porque en esta asignatura no trabajan. No, pero ellos dicen, ¿verdad? Les vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces aquí vamos a imprimir respuesta y vamos a poner el fin, ¿verdad? Aquí también está el código, ¿verdad? Cómo lo vamos a digitar. En la clase se la voy a subir hoy para que ustedes vayan a practicar esto. Así que miren, no necesitan ir al centro de cómputo para practicar. Si todavía no han conseguido el Visual Studio, estamos mal, niños, porque a esta altura ya deberían de tener en sus máquinas instalado eso. Está el Community, ¿verdad? Hubo alguien que me dijo que iba a llegar a traerlo, ahí lo tengo yo, el ISO del Visual Basic Community, es el último que ha sacado Maya. Entonces ahí lo tengo. Esto ya deben ustedes tenerlo ahí. Aquí está el código, cómo lo van a ocupar. Veamos un ejemplo. Determinar la cantidad de dinero que recibirá un trabajador por concepto de las horas extras trabajadas. Con atención. En una empresa, sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden de 40, el resto se consideran horas extras y que éstas se pagan al doble de una hora normal cuando no exceden de 8. Si las horas extras exceden de 8, se pagan las primeras 8 al doble de lo que se paga por una hora normal y el resto al triple. Ya no está tan sencillo. Está sencillo, está fácil. Vamos ahí fácilmente. ¿Sí? Ok. Veamos análisis del problema. La variable, la de salida. PHE, pago de horas extras, numérica real. PT, pago total, numérica real. Variable de entrada, horas trabajadas, numérico entera. Y PH, pago por hora normal. Ahí tenemos ya definidas las variables. Comencemos el proceso. Horas extras, numérica entera. Horas extras que exceden de 8, numérica entera. Horas extras, ¿verdad? ¿Qué más? Y ahí preguntamos, si la hora trabajada es mayor que 40, entonces HE va a ser igual a horas trabajadas menos 40. Si HE, fíjense primero qué es lo que hago acá, ¿verdad? Calculo una variable nueva, que es HE. Entonces, luego, si HE es mayor que 8, entonces HEE va a ser igual a HE menos 8, ¿verdad? Y de ahí, lo primero, la PHE eran de las horas extras, ¿verdad? 8 por 2 por
por ¿qué era el PH? ¿Se acuerdan? Pago por hora, ¿verdad? Y 2 por el doble. Más las horas extra por 3, que se paga el triple por el pago por hora. ¿Queda claro esto? No, ¿verdad? ¿Y por qué no queda claro? Porque lo que pasa es que ya estoy computando todo. Y es lo que les digo, cuando se ve en un diagrama de flujo, entonces sí puedo separar eso. En el diagrama de flujo es más fácil entender eso. En el código es difícil entenderlo, porque aquí ya van a ver en el diagrama. Luego, si no ¿qué? Si no ¿verdad? No aquel de arriba. Por eso es que le he puesto el colorcito de que pegue con el mismo. Si no, le dice, niños allá atrás, por favor, hombre, si ya pueden, entonces, ¿qué están haciendo aquí? Entonces tenemos, si no es cierto que esta sea mayor que 8, entonces solo voy a multiplicar las horas extras por 2 por el pago por hora. ¿Sí? Tampoco se ve, ¿verdad? Es que en el código, por eso les digo, esto es bien difícil entenderlo en el código. Si no es cierto que se cumpla esto, luego el fin de condicional. Y si no, me va a decir, si no se cumple allá, ¿verdad? Solo va el sueldo, 40 por el sueldo más pago por qué es. Pago por hora extra. Si esto venía de allá, ¿verdad? Si esto no se cumplía. Pago por hora, así iba a calcular con esto, ¿verdad? Y si no es cierto, solo iba a ser las horas trabajadas por el pago. Ahí vea que no queda muy claro. Por eso es que nos auxiliamos del diagrama de flujo. Por eso es que yo lo que les voy a evaluar es un diagrama de flujo, no el código. Porque esto, si lo hacen a pie, por gusto. Porque la máquina les va a ir diciendo los errores que van cometiendo. De repente no cierran uno de estos y les va a decir, ¿verdad?, que se esperaba un valor, o se acuerdan ahí lo que les estaba diciendo cuando no cerraban el libro. Fin del condicional. Veamos el diagrama. Ahí sí ya es más fácil. ¿Qué leo? Las horas trabajadas y el pago por hora. Luego evalúo las horas trabajadas. ¿Es mayor que 40? Sí. Entonces las horas extra van a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Ahí sí se ve, joven, aquí sí, lo alcanza a visualizar. ¿Para qué hago este cálculo yo? Para poder calcular el sueldo total, ¿verdad? El pago total. Entonces me dice y pregunta que si las horas extras es mayor que 8. Si eso es cierto, ¿cuál es la diferencia que hay aquí entre lo que hemos estado viendo? Que aquí hay antes, ¿verdad? Hay una operación antes, un procedimiento, pero eso puede ser así. Y después yo puedo seguir con tantas decisiones como necesite para resolver el problema. Luego pregunta, ¿es horas extras mayor que 8? ¿Por qué pregunto si es mayor que 8? Porque si es más, después de 8 se pagan al triple, ¿verdad? Aunque aquí las horas extras es de otra forma, ¿verdad? La nocturnidad es más cara que la diurna. Entonces tenemos, si eso es cierto, entonces si esto es cierto, va a calcular las horas extras igual a horas extras menos 8.
¿Qué estoy sacando de aquí? Estoy sacando las triples, ¿verdad? Entonces, las extras, HE menos 8. Entonces, el pago por hora extra va a ser igual. ¿Por qué calculo 8 por 2 por el pago por hora? ¿Por qué hago eso? Porque si aquí me dice que es mayor que 8, no voy a pagar todas las horas de aquí, ¿verdad? Sino que solo las primeras 8 necesito calcularlas aquí y luego calcular cuáles son al triple. ¿Qué es de a dónde he sacado esto? De aquí. Ahí sí, ¿verdad? Es muy claro. Por eso les digo, en el código es bien difícil, pero aquí se aclara. Vamos. Un bicho que me hizo un examen parcial con cuadros así, bien, en menos de 50 minutos. Quizás ya se lo habían dado en el pasado, pero tuvo chance de poner, de insertar elementos en Word. Ok, entonces aquí sí ya se pueden dar cuenta por qué tengo que hacer este cálculo. Porque yo no le voy a pagar todas las horas extras al triple, sino que le voy a sacar primero. Si es mayor que 8, entonces el resto de 8 se las voy a pagar al triple y las primeras 8 al doble. Por eso tengo que hacer este cálculo. Ahora sí, o igual. No, ¿verdad? Esto, por esto les digo, aquí es más fácil entender eso. Y aquí es donde más tengo que utilizar la lógica. Si esto no es cierto, entonces, y si es cierto, ¿qué me importa si me está diciendo que no? Entonces ya no se complica en la vida con llevar arrastrando eso. A donde van a complicar la vida es ir viendo esto. Si aquí hubiese otra decisión, sí tengo que ir arrastrando este, ¿no? El siguiente, ¿no? Y así no importa cuántas haya, ahí sí los tengo que ir arrastrando, porque todas son no. Pero la silla no me interesa, porque la silla me dijo que no. Y es hora, ¿qué es hora? Entonces les voy a dar ya el examen, ¿qué pasó aquí? Estábamos evaluando acá y habíamos hecho el sí de aquel lado, o no, ¿verdad? En este iba. Este sí ya está. Entonces, si esto no se cumple, significa que ha hecho menos que 8. Entonces voy a multiplicar por 2 las horas extras, por el pago. ¿Estamos bien? Y luego me voy aquí. No se cumplió, no es mayor que 40. Entonces el pago total va a ser solo las horas trabajadas por el pago por hora. Y ahí estamos. Imprimo el pago total y el pago de horas extras. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Veamos si hay otro ejercicio. Vale, ¿se acuerdan que nos vamos a quedar en esta? Porque hoy saquen una hojita que les voy a dictar.
De 3 partidos políticos, en contienda electoral, entre comillas, Arena, FMLN y Gana, determinar el ganador, el segundo lugar y el tercer lugar. Los votos no cuentan si estos son nulos. Así un paréntesis, no escriban, sino que quiero darles primero la idea. Tienen que tomar en cuenta que pueden quedar empatados los 3, pueden quedar 2 empatados y mayores que el tercero, o 2 empatados y menores El primero. que cualquiera, digamos, ¿verdad? Porque ahí no sabemos quién es el mayor, quién es el menor. O sea, lo que ustedes van a determinar en pocas palabras es de los 3 quién ganó, quién quedó segundo y quién quedó tercero. Pero puede darse que los 3 queden empatados. Se puede dar eso. Puede darse que 2 estén empatados y con más puntaje que el otro, ¿verdad? Y puede darse que 2 queden empatados pero con menor puntaje que el otro. ¿Se entiende? O sea, van a haber 3 posibles resultados: triple empate, doble empate con perdedores o doble empate de ganadores, ¿verdad? O un ganador, un medio y uno que quedó por último. ¿Se entiende ahora entonces? Entonces pongan ahí, tomar en cuenta que pueden quedar empatados los 3, empatados y con más votos que el otro, 2 empatados y con más votos que el otro, el restante, ¿verdad? O 2 empatados y con menos votos. En otras palabras, 2 pueden ser empatados y perdedores o 2 empatados y ganadores, ¿verdad? Y lo primero que van a tomar en cuenta es un case, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que van a leer? El voto. Diga. Pero no tendría que quedar una cuarta de que queden primero, segundo y tercero. No. Porque solo hemos puesto que los queden empatados los 3. La Ajá. segunda quedó queden empatados y el perdedor. La tercera quedó queden empatados y el ganador, y no puede quedar primero, segundo y tercero. ¿Por qué puede quedar así? ¿Qué es la primera opción que está poniendo? No, porque la primera dice queda empatado. Ah, no, pues sí, ese es el Al inicio. inicio dice ganador. Ganador, medio y perdedor.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es capturar el voto. Antes no le ponía el conteo de votos, hoy sí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Capturar el voto. Y luego del voto, ¿qué vamos a usar? El case, ¿verdad? Más o menos, no, ese no era así, pero era como impresión. ¿Vale? Ahí tenemos los tres. ¿Y aquí qué es lo que va a preguntar? Ey, súper bien. Acuérdense que vamos a poner este acaba de venir también, mira. Que vamos a poner aquí, vamos a determinar, para no ir arrastrando nombres completos, vamos a definir las variables y le vamos a poner A por arena, F, FMLN y G por GAN. Entonces aquí le vamos a poner, si en caso es A, acuérdense que vamos a hacer también aquí cuando yo defina voy a hacer un contador también, ¿verdad? Entonces aquí le voy a ir poniendo ahí le vamos a ir agregando ahí y van a tener un contador cada vez que entre aquí. Aquí es donde debe evaluar el voto. Aquí va a ser F y aquí va a ser F más 1. O sea, ahí va a ir contando. Luego de que haga el contador, aquí hasta que yo no ponga una letra distinta de estas tres, no se va a salir, sino que va a seguir otra vez evaluando. Voy a ingresar otro voto. Aquí en el voto yo le voy a decir para quién es. Aquí va a decir, es para arena, A más 1, pero aquí ya valía cuánto ya valía 1, A, ¿verdad? Entonces A más 1, 2, ya vale 2. La siguiente vuelta, A va a valer 2 más 1, 3, y así va a ir sumándole los votos. Después de aquí, es que yo voy a sacar y voy a comenzar. Qué bonito. Canta como dibujo. Muy bien. Es que llevé 2 dibujos. Vamos a alegría. Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que vamos a preguntar? Si A es mayor que F. Si es cierto, ok. Aquí voy a preguntar si A es mayor que G. Si es cierto. Si esto es cierto, significa que hasta este momento el ganador es arena. ¿Qué voy a preguntar aquí en este otro? ¿Qué voy a hacer? Si F es mayor que G. Ahí ya determino primero, segundo y tercero. Pero no es tan así. Porque aquí voy a preguntar si A es mayor que F. Sí, ok. Si A es mayor que G, sí, se da. Pero aquí, si esto no es cierto, ¿qué es lo que voy a preguntar aquí? A ver. A no es mayor que G. Entonces, ¿qué voy a preguntar aquí? Miren, como A ya es mayor que F, aquí ya no voy a preguntar si G es mayor que F, porque si A no es mayor que G, significa que G es mayor que F. Eso ya está dado. ¿Qué es lo que voy a preguntar aquí? Si A es igual a G. ¿Verdad? Y si esto es cierto, entonces aquí le voy a poner es que A y G son ganadores y F es el perdedor. Y así, buen provecho. ¿Entienden? Aquí se va a armar un relajo como no tienen idea.
Si lo pueden hacer en cartulina, mucho que mejor. No crean que a la primera les va a salir, ¿verdad? No es tan sencillo, pero esto despierta la lógica. ¿Por qué va individual? Porque los voy a evaluar a todos, no voy a evaluar solo a uno. ¿Cuánto tiene esto de valor? El 50% del tercer corte, ¿verdad? Y del 50% ya ganaron una parte que es el 25%, que es lo que hicieron en la práctica, ¿verdad? Y la otra es de lo que vamos a hacer el jueves aquí. Vamos a hacer algunos ejercicios y les voy a dejar otros de tarea. Quedamos entonces, nos vemos el jueves aquí, niños.